Hola chicos, una noche más aquí en La Parla Show. Bueno, en este nuevo podcast vamos a hablar acerca del feminismo y cómo la mujer a lo largo del tiempo se ha dado pues a conocer y cómo esta voz ha tenido como un poder pues a lo largo de muchos años y que hoy en día lo vemos como un movimiento pues de revolución. Entonces, esa noche vamos a hablar de dos novelas y de dos invitadas que tenemos, las cuales nos van a hablar de dos novelas que hablan acerca pues del feminismo y del poder femenino pues a lo largo de hace unos años. Entonces vamos a invitar a Natalia, la cual nos va a hablar de una novela que ha impactado mucho su vida y que la ha enriquecido mucho a lo largo de estos años. Entonces nos vamos a contactar con ella. Natalia, la estamos llamando. Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola Natalia. Bueno, pues Natalia, el día de hoy, ¿nos puedes hablar acerca de esta novela, de esta novela, cómo te impactó y cómo ha influenciado en tu pensamiento y en tu vida? bueno, pues esa novela es muy fuerte, pues por el contenido que tiene y cómo se enfocó la escritora, así como un tipo de reflexión, pero bueno, voy a hablar primero sobre la novela y ahí sí hablo un poquitico sobre la perspectiva. ¿Listo? Entonces, en la novela que les voy a hablar se llama El cuento de la criada, que fue publicada en 1985. Esta es una novela distópica y una de las obras más importantes de la escritora canadiense Margaret. En ella, pues, ella se destaca la crítica social y el trato de la mujer, que son de por sí los temas más frecuentes en las obras que ella escribe. Bueno, Defred, que es la protagonista de esta historia, ella narra el cuento de cómo su vida y la de muchas otras mujeres cambió por completo debido a la instauración de un nuevo orden social. ¿Qué pasaba? Bueno, en este orden las mujeres, por disposición de políticos teócratas, perdieron todos los derechos que a través de los años los movimientos feministas lucharon. O sea, todo esto se perdió cuando llegó este régimen. Así que un día miles de mujeres eh, no pudieron ir a trabajar ni disponer del dinero que tenían. Es así como la dictadura puritana que se tomó el poder del país establece que el único papel de la mujer en su vida es la procreación, traer vida, sería en este caso tener bebés. Siendo así, aquellas que no puedan cumplir con esta tarea tendrán como fin la ejecución pública o el destierro en las colonias, que pues está altamente contaminada con residuos tóxicos. Bueno, la narración distópica empieza directamente en el mundo terrible de su protagonista, que fue la que les hablé anteriormente, sin necesidad de efectuar viaje o trance alguno para llegar ahí. Sin embargo, el elemento textual de extrañamiento sigue presente y vigente. Siento que la historia está cerrada en un personaje que cuestiona y resiste la sociedad distópica en la que ella se encuentra. En la narración, su protagonista, que es Alfred, asegura de que el rito junto a la esposa del comandante tampoco es una violación, porque resulta que ella fue obligada a tener hijos del comandante, y ella tuvo que abandonar a su familia, a su esposo y a su hijo. Entonces ella sí o sí tenía que aceptar, pues, que prácticamente él abusara de ella. Entonces, ella lo que asegura que tampoco es una violación, no ocurre nada, en donde ella dice que no ocurre nada de lo que ella no haya aceptado. No había muchas posibilidades, pero sí algunas, y esta es la que yo elegí. La otra alternativa a la que se refiere la protagonista es el fin, el que la espera si fracasa luego de sus tres oportunidades de concebir. Primero, la ejecución, o ser enviada en condición de no mujer de las colonias, donde limpiará residuos tóxicos hasta que muera carcomida por la radiación. Bueno, yo creo que en esta distopía se esconde un temor fundado
que impulsa a la autora a escribir, no con el fin de entretenernos, como les había dicho, sino como modo de advertencia sobre lo que podría suceder si no hacemos algo al respecto a nuestro presente. Lo perturbador de esa creencia es que si en 1985 eh, esta escritora consideró pertinente llamarnos la atención sobre el maltrato hacia las mujeres y aún nos parece un relato aterrador, es que como sociedad no hemos logrado asegurar los derechos básicos que más de la mitad del mundo necesita para vivir sin miedo. Entonces, así como, y, inclusive ella se refirió en esa época y actualmente aún siguen apareciendo ese tipo de cosas con las mujeres. Entonces, así como el estratificado sistema de castas continúa siendo una realidad y las crías efectivamente existieron porque ellas realmente existieron y pueden que aún existan, la violencia sistematizada en contra de la mujer no se detiene ahí. La ONU sostiene que más de 200 millones de mujeres y niñas vivas actualmente han sido objeto de mutilación genital femenina, práctica que no hace más que reforzar la idea de que solo servimos para prestar el cuerpo al feto en gestación. Por su parte, la UNESCO indica que solo en África subsahariana 4 de 10 niñas son forzadas a casarse antes de los 18 años y una de cada 8 lo hace antes de los 15. En lo que va del año, en Chile ya se cuenta con 13 feminicidios consumados y 22 frustrados. Y pues esto es todo lo que tengo por decir sobre el cuento de la criada. Hay que estar en una lucha constante y el cambio empieza desde uno. Entonces, tomemos conciencia Y social. además, sí, pues además leer estos temas de feminismo como que te expanden un poco más la mente y no te y como que te ayudan pues a evolucionar como persona, ya que no es como la misma visión que tenías antes, sino que tienes una nueva perspectiva y esas ideologías que tenías antes van como pues evolucionando. Entonces es como una constante de ir cambiando este sistema que básicamente nos ha inculcado estos comportamientos, como por lo menos, como por lo que contabas pues en la novela, que se tenía como una percepción de que la mujer nacía como con un, ¿cómo decirlo así? Como con idea que tenía pues la sociedad pues de que se clasificaba que una mujer tenía que estar en la casa educando a los hijos, tenía que hacer pues, el oficio y que el sexo masculino tenía que hacer como llevar la comida pues a la casa, hacer toda esta labor que es más forzosa. Entonces leer estas novelas como que nos ayudan un poco más a cambiar esa perspectiva y se siente muy bien porque más adelante pues les voy a hablar acerca de unos temas feministas que pues he leído y que se relacionan mucho con estas dos novelas que vamos a hablar hoy. Eh, Aún nos falta una, entonces vamos a hablar más ratico acerca de este tema feminista de una filósofa que es muy importante en este ámbito. Entonces, Natalia, fue un placer tenerte esa noche aquí y tu aporte fue muy importante. Seguimos con Daniela López, la cual nos va a hablar de una novela que también se relaciona a ese tema feminista. Entonces, la estamos llamando en este momento. A ver si contesta. Hola Juan, hola Hola, Daniela. Natalia. Bueno, un aporte muy interesante de lo que hiciste acerca de tu novela El Paraíso, Bueno, el, el cuento de la criada, qué pena, yo voy a esperar sobre El Paraíso. Y bueno, también vamos a hablar sobre el papel de la mujer, pero esta vez lo vamos a hacer más sobre la victimización de la mujer, que es lo que nos expone Toni Morrison en su novela. Entonces, esta comienza con un drama en el que convienen problemas tan profundos como el racismo, el machismo, la violencia y la religión, que siempre disparan contra la mujer. Eh, en primer lugar, podemos tocar el tema en que esta autora
nos presenta una obra que es una multiplicidad de espacios narrativos y de formas de asumir el mundo. La teoría de la estética de la creación verbal en Paraíso es una obra artística interesante y exigente, repleta de significados eh, y una fortaleza que podemos usar en nuestras vidas y en el mundo en que vivimos. Pues como sabemos, esta nos lleva en primer lugar a una mujer africana que está en busca de un viaje para su propia identidad, ya que la han privado muchas veces del poder de la palabra. Pero ella no se queda solo con esto, sino que quiere hablar y representar en lo que se respeta. Ella se llama Consolata y entra a un convento matriarcal que es simbólico, es una simbolización del discurso monetario que se pone en un desplazamiento total en que entra el personaje y la responsabilidad. Ella se encarga de criar a unas niñas huérfanas del convento, convirtiéndolo así en un lugar heterogéneo, apropiado de la palabra, en que la mujer tiene voz, voto y y existe una subjetividad y un espacio para la realización femenina, como un poco se habla de pureza y homogeneidad racial. Pues este personaje es africano y ella no le interesa eso y en el convento lo que quiere crear es una étnica de distinción de géneros y asimismo evitar los límites del personaje que despliega una fuerza dinámica en la transformación de la identidad, la posibilidad de un significado plural que establece una marca de impresión en la búsqueda de la versatilidad. También podemos ver que esta novela nos habla de un análisis de la compleja relación que existe entre la raza de género y la clase social como elementos determinantes en la identidad de un ser africano. Eh, pues estas raza de color, por llamarlo así, podemos ver que siempre han sido como objeto de esclavitud, de racismo, de eso, y eso es lo que le pasaba justo a nuestra, a nuestro personaje principal. No, no obstante con eso, sino que tenemos que hablar no de un poder feminista, sino de una victimización de la que ella vivía y que Toni Morrison muchas de sus obras las toca. Eh, Existen elementos de identidad de la mujer africana que es vulnerable y también recrea una forma especial en que los africanos son dentro de la sociedad y los afectos que son valorados en la raza. Podemos destacar de esto la importancia de articular y continuar las culturas subjetivas africanas vinculándola a cualquier forma, especialmente destacando la identidad femenina a través de la vida de Consolata. Y también podemos ver que Morrison nos narra los dramas y discursos de cuestiones ciudadanas de étnica y presentando así una comunidad femenina heterogénea. Y que le permita a sus personajes crear su propia historia, iniciando el proceso de reconstrucción de una identidad, de experiencia y de victimización femenina, donde existen alternativas de existencia transmitido por un valor legado y también la búsqueda del bienestar de la comunidad. Eso es lo que te puedo decir sobre esta novela que nos plantó Morrison. No narra simplemente la historia de una mujer que es sufrida, no, sino nos pone varias historias en que la mujer siempre va a ser la víctima. Sí, Daniela, básicamente estas novelas es como una alza pues de voz a ciertos como espacios marginados pues, de la sociedad, como lo son el sexo pues femenino. Eh, bueno, es muy pues importante saber que o tener como esos pensamientos ya como eh, muy bien pensados y como pues evolucionados, porque cada vez que uno lee algún texto que como que cuestiona esas sociedades que están acondicionadas de cierta forma, pues en la que todo tiene que ser como salido pues de un molde, entonces ahí nos damos cuenta de lo que realmente está mal y de lo que realmente está como socialmente aceptado. Entonces,
Pues en relación con estas dos novelas, como les había hablado antes, me llama un poco la atención, ya que hace poco leí un texto de Judith Butler, la cual es una feminista y una filósofa de los años 80 y que ella ha estudiado mucho estos textos. Entonces, llama mucho la atención de que estas novelas no son como una ficción, sino que, como lo dijo Natalia hace rato, ella dijo que es como una llamada de atención y que hoy en día lo vemos muy perturbador y que es como esa es la idea de que la gente se dé cuenta de que estas cosas realmente sí sucedían, de que no son ficciones y de que la mujer a lo largo pues de los años le ha tocado muy difícil. Entonces es como, pues me acordé de un dicho pues que decía que el que no conoce su pasado está condenado a vivirlo. Entonces es súper bueno que una mujer se dé cuenta de que a lo largo pues del tiempo a ella le ha tocado difícil, de que pues en la novela que habló Natalia hace rato, como que la mujer no tenía el mismo voto, tenía las mismas condiciones, una mujer no podía pues, decir, bueno, voy a estudiar, voy a ser una mujer independiente, voy a tener mi empleo, voy a ganar mi plata, voy a votar, voy a hacer, no, porque no tenía las mismas condiciones y eso está súper bien que nos demos cuenta de que una mujer no tenía las mismas condiciones que el sexo masculino. Y en relación pues con lo de Daniela, las dos novelas se relacionan muy bien porque la idea esencial pues de estas novelas feministas es dar a conocer por situaciones muy violentas, ya sea a causa pues de la religión, a causa pues de las clases sociales, la lucha pues de la mujer. Entonces básicamente la idea fundamental de estas dos novelas es darle voz a esta mujer marginada, a esta mujer que no tiene las mismas condiciones. Entonces es como que estas novelas están llenas de signos, están llenas de significados y que por lo menos Judith Butler hablaba que esas novelas de cierta forma se veían como algún cambio vanguardista y que estaba como alzar la voz se veía como algo súper mal, súper loco, pues por decirlo así, porque cuestionar la forma pues en la que funciona pues la sociedad estaba muy mal. Y por lo que dijo pues Daniela, que vuelvo a repetir, que una sociedad que estaba regida por lo que decía la religión, entonces estábamos como encerrados en algo de lo que estaba muy mal visto pues salir. Ya yéndonos mucho más a algún contexto más alejado, también se podía observar que quemaban a alguna mujer, la fusilaban solamente porque no seguía las mismas reglas que la misma sociedad. Entonces, básicamente, estos textos se basan es en hacer una homogeneidad ya por parte pues de Daniela, que en la novela pues que leyó ella, una homogeneidad racial y por parte pues de Natalia una homogeneidad de sexo, de condiciones. Entonces, ya, esa es como la idea que es, pues, que se queda en este podcast, en la Parla Show, que es un podcast que te deja participar, como lo han hecho Daniela y Natalia, un podcast que te deja hablar de temas que de verdad sí tenemos que cuestionar y de temas que casi no se habla. Entonces ya vamos pues a finalizar esta noche pues con este tema que es el feminismo, que es un tema muy importante y un tema en el que todos nos tenemos que informar porque hoy en día también se ven comportamientos y pues Judy Butler dice que la sociedad es una constante y que todos tenemos que informarnos, leer y más que todo conocer el pasado, porque hoy en día hay comportamientos machistas en los que muchas chicas se ven afectadas. Entonces, eso es lo importante es saber que estamos haciendo las cosas mal y que podemos ser mucho mejor como sociedades. Entonces, hoy en este podcast finalizamos con esta reflexión, finalizamos con estas novelas y pues aquí a este lado pues se las dejamos por si no las han leído. Entonces,
pues que la lean. Y bueno, ya nos vamos y feliz noche. Mañana a las 7 de la noche nos vemos en un nuevo podcast. Chao.